Muy buenos días, estimados alumnos. Espero que se encuentren muy bien y que hayan tenido un excelente y reponedor fin de semana, que les haya servido para recargar energías y poder afrontar y comenzar de la mejor manera esta nueva semana de trabajo. Hoy también saludo de manera extraordinaria a las alumnas del primero A. Mis saludos más respetuosos y cariñosos les mando y estoy aquí hoy haciendo esta clase para ustedes y para el primero B, que es mi curso, debido a que la profesora Karina está con una situación familiar un poco compleja. Así que, por favor, las invito y los invito a todos a tener en sus oraciones y en sus pensamientos a la profesora Karina, mandarle la mejor de las energías para que ella pueda afrontar de la mejor manera el momento por el cual está pasando. Vamos a continuar con esta cuarta unidad que corresponde a los textos no literarios y específicamente lo que estamos viendo que son los textos argumentativos. Y para ir para ser más preciso aún, lo que estamos viendo ambos cursos son los modos de razonamiento argumentativo. Para ir a la par entre ambos cursos vamos a repasar los cinco modos de razonamiento argumentativo, eh, eh, los que ya han visto y otros que primero A no ha abordado, y vamos a ver varios ejemplos y tratar de comprender de la mejor manera estos conceptos. El objetivo de esta clase y básicamente lo que hoy aprenderán es a conocer los principales modos de razonamiento argumentativo. Así que ojo, anoten esto, anoten el objetivo y también junto a la fecha para que tengan todo esto ordenado en sus cuadernos. Recuerden que hoy día es lunes 7 de septiembre, así que anoten la fecha, el objetivo y vamos con la clase del día de hoy. Esto es lo que comenzamos a ver el martes pasado. Hoy obviamente vamos a volver a retomarlo porque es un tanto complejo, ¿verdad? No es algo simple de abordar. Básicamente los modos de razonamiento argumentativo son distintos tipos de relaciones que se pueden presentar entre las premisas o razones o argumentos que se dan. Y la conclusión, a esto se le llama modos de razonamiento argumentativos, o también pueden ser llamados tipos de argumentos. Los modos de razonamiento argumentativo son 5. Básicamente aquí los tenemos, que ya han sido nombrados por signos, por causa, por analogía, por generalización y por autoridad. Ojo que esto, obviamente en cada clase, cada uno de los conceptos se va a definir, se va a dar la definición teórica, pero lo más importante es que ustedes puedan reconocer en un texto estos tipos de razonamiento. O sea, ustedes comprenderán que las evaluaciones que hemos hecho y que vamos a seguir haciendo tienen un carácter práctico, dado eh, esta situación de educación a distancia es un poco no es lo más favorable hacer preguntas de contenido. Por lo tanto, pongan ojo en los ejemplos que se van a dar y las relaciones que se dan en estos, anoten cada uno de los ejemplos porque eso es lo que al fin y al cabo lo que les va a servir para aprender a reconocer estos modos de razonamiento en los textos, porque eso es lo que van a hacer en las pruebas, por supuesto. Así que voy a avanzar con esto. Teníamos dentro de estos 5 razonamientos argumentativos el razonamiento por analogía. ¿Y en qué consiste este básicamente? Consiste en identificar relaciones de semejanza entre dos realidades u objetos. De esta manera se asume que la tesis que fue válida en una situación, vamos a poner en la situación A, vean el esquema que está arriba, que hay una tesis en esa situación, puede serlo también en la otra, en una situación B. O bien que las bases utilizadas en un caso pueden ser aplicadas en el otro, gracias a las similitudes observadas. Obviamente tiene que haber una similitud entre el caso A y el caso B. Sigan el esquema. Tenemos una situación A donde se constituye una tesis válida en esa situación, y si hay una situación que es similar, se puede dar a entender que la tesis también tiene validez en ese caso. Y ojo, tomen nota de esto, incluso anoten
este esquema para que mentalmente de manera más sea más fácil al tenerlo de manera visual. Anótenlo, anoten, copien este esquema, les va a servir para entender esa relación de semejanza entre dos casos. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver entonces el ejemplo. Dice, las vasijas encontradas en este sector, y pongamos como ejemplo que puede haber sido hallado en Mesoamérica. Por ejemplo, Mesoamérica. Ese va a ser el sector A, que encontradas en ese sector son similares en figura y materiales a los empleados en esta otra, y esto puede estar un poco más al norte, el lugar donde fue encontrada. Dice, por lo tanto, pertenecen a la misma cultura. ¿Por qué se da esta similitud, esta analogía? Dado que las características son similares en el primer caso, dada su figura y los materiales empleados, se llegó a la conclusión, pongamos por caso, que era una vasija maya. Y esta segunda vasija que fue encontrada en otro sector, no en el mismo sector en que fue encontrada la primera, tiene las mismas características en cuanto a figura y materiales. Por lo tanto, la conclusión que se puede extraer, la tesis que se puede plantear, es que también es una vasija maya. A eso nos referimos cuando hablamos de analogía. En el caso A se da una tesis, y en el caso B, dada la similitud con el caso anterior, se plantea la misma tesis. Se le da validez como si fuera también una tesis válida para ese caso. Otro de los razonamientos argumentativos es por generalización. Es donde, a partir de la observación de solo algunos elementos, se establece una tesis que considera a la generalidad o totalidad de dichos elementos. Por ejemplo, tomemos en cuenta un curso de un colegio X, podría ser Los Cipreses. Una cantidad pongamos que es el curso primero B. Una cantidad de ese curso tiene una característica en particular. Podemos decir que son todos muy buenos para el dibujo, una gran totalidad. Por lo tanto, ¿qué hacemos cuando estamos generalizando? Podemos decir que el curso primero B son buenos para el dibujo, son todos dibujantes. Eso es generalizar, eso es hacer una generalización. Y para que la tesis sea válida se deben considerar casos verdaderamente representativos. No es porque dos alumnos sean buenos para el dibujo, uno no puede hacer la generalización, sería una generalización apresurada, que es una falacia, que eso se explicará más adelante. Tiene que ser una muestra representativa. Como piensen, por ejemplo, cuando hay que hacer una encuesta, tiene que haber una cantidad considerable de personas que sirvan como para representar al grupo que se quiere analizar o estudiar. Vamos a ver ejemplos. Este ejemplo dice así: todas las personas que trabajan en horario nocturno presentan déficit de vitamina D. Amelia trabaja de noche, debe tomar un suplemento vitamínico. ¿Por qué es una generalización? Porque dado que muchas personas que tienen horarios nocturnos presentan este déficit, lo que plantea quien está emitiendo este juicio dice que Amelia debe tomar un suplemento vitamínico porque considera que todas las personas que trabajan en horario nocturno tienen ese déficit de vitamina D. He ahí la generalización. Puede que una gran cantidad de personas que realizan este tipo de horario tengan esa falencia, ¿verdad? Ese déficit. Sin embargo, no es necesariamente que todos lo sufran, pero sí es una buena generalización porque hay una muestra representativa. Continuemos. Ahora vamos a este tipo de razonamiento que es un tanto complejo. Quizás a ustedes se les presentará de manera un tanto difícil. Vamos a ver qué es el razonamiento por signos. En primer lugar, ¿ustedes saben lo que es un signo?
se han preguntado a qué corresponde un signo. Uno escucha esa palabra en cotidianamente muchas veces. Oh, el signo de esto, el signo del otro. Veamos, avancemos. ¿Qué es un signo? Preguntémonos. Ustedes pregúntenselo. ¿Qué es un signo? Básicamente, se entiende por signo cualquier objeto, fenómeno o acción material que por naturaleza propiamente tal o por convención. Convención quiere decir que porque las personas comúnmente todas asociamos alguna cosa a cierta idea, eso es convención. Estos representan o sustituyen a otros. Entonces, se dice por signo cualquier objeto, fenómeno o acción material que representa o sustituye a otro. Ojo, esto no puede faltar en tu cuaderno. Ojo, anoten esto por favor. Anoten esta definición y después anoten los ejemplos. De acuerdo a esta idea de lo que entendemos por signo, se emplea este tipo de razonamientos cuando esto es importante, subráyelo, se verifica una relación confiable entre un fenómeno y su representante. Veamos, vamos a algo básico antes de ejemplificar bien cómo es un razonamiento por signos. Preguntémonos, ¿qué representan estos signos? Estos son signos. ¿Qué están representando? Ustedes cotidianamente, si ven una paloma blanca o el signo de la balanza, ¿qué les hace? ¿A qué lo pueden relacionar? ¿Lo han visto en algún lugar? ¿Saben a qué representa? ¿Cotidianamente lo han ocupado para representar otra cosa? Básicamente la paloma blanca uno la suele culturalmente, por convención, la suele asociar a el signo de la paz. Una paloma blanca es igual a paz. Y en este caso, y todo esto es cultural, nosotros por una cosa cultural, por convención, solemos asociar estos elementos, estos signos a otros conceptos. Y la balanza básicamente corresponde culturalmente a la justicia. Vamos a ver un ejemplo de razonamiento por signos para que quede más claro, porque así no es tan claro. Y esto anótenlo también, por favor. Anótenlo en palabras, son imágenes, pero sirven para graficar a qué nos referimos con signos. Básicamente, a su izquierda encuentran esta imagen de un cielo con nubes negras. Si ustedes salen a la calle y ven este cielo de nubes negras, ¿en qué piensan? ¿Qué es lo que va a pasar? Básicamente, lo primero que uno piensa al ver el cielo así, dice, va a llover. Efectivamente, esas nubes de color gris básicamente están representando algo, básicamente la posibilidad latente de que llueva. Eso es un signo. En este caso, y esto es un ejemplo más bien claro, esto se da en el ámbito médico cuando a partir de una serie de elementos, por ejemplo, aquí tenemos la expresión facial de este chico, el color de piel rojiza, está sudando, los ojos los tiene más bien eh, con los párpados caídos, tiene también, por ejemplo, mucha mucosidad, estornuda y tiene un 38 y algo de fiebre. Obviamente eso da a entender de que está enfermo, que tiene un resfriado. Todo eso son signos. Nos dan a entender otra cosa. Uno los ve y uno saca conclusiones a partir de eso. Eso es un razonamiento por signos. Uno, a partir de esto, puede concluir de que el chico está resfriado o que tiene bronquitis o alguna enfermedad similar, y en este caso uno, a partir de lo que ve, puede sacar la conclusión y plantear que va a llover. Uno plantea la siguiente tesis: está nublado, hay nubes negras, la temperatura no es tan fría, hay mucho viento, va a llover.
Eso es una tesis fundada en signos. Lo mismo en este caso, uno a partir de todos los síntomas que puede observar, uno plantea la tesis de que el chico está enfermo. Racionamiento por causa. Se establece una relación causal y ojo, esto también tiene que estar en su cuaderno, así que perdón que haya interrumpido la explicación, pero esto tiene que estar en su cuaderno, todo esto. Se establece una relación causal entre dos hechos. Más específicamente, se sostiene la base que la base es la causa de la tesis. Aquí hay una relación causa-efecto, AB. Así que también, por favor, anoten este esquema y vamos a ver un ejemplo. Veamos este ejemplo, dice así. Bueno, es un texto un poco más extenso. Dice, hace unas décadas creíamos que la ignorancia de la población se debía a la falta de información. Bajo el lema "La información es poder", considerábamos que cuanto más informado uno estuviera, mayores eran las posibilidades de autoemanciparse. Ojo con eso, ¿a qué nos referimos con emanciparse? ¿Conocen esa palabra? ¿La han escuchado anteriormente? Básicamente, emanciparse es como liberarse de algo. Entonces, mayores eran las posibilidades de autoemanciparse, quiere decir como una manera de autoliberarse frente a alguna situación opresiva en la que se encontraba una persona. Y en este caso, dado el contexto, lo que aparece en este párrafo, habla un poco de emanciparse de la ignorancia, para que vayamos entendiendo la idea de lo que está planteando el texto. Continuemos. Pero hoy vemos cuán equivocados estábamos. Resulta que el hecho de estar informándonos permanentemente es lo que dificulta el pensamiento. Esto se da, y ojo con esto, porque la información que nos llega es efímera y es solapada rápidamente por otra, que nos hace olvidar de inmediato las noticias importantes e indagar sobre el fondo de la cuestión. ¿Qué está planteando este texto? Básicamente que con anterioridad se pensaba que la ignorancia de las personas se debía a que no había la suficiente cantidad de fuentes de información, no llegaba tanta información a las personas, por lo tanto, eso hacía que las personas fueran más ignorantes sobre ciertos temas y más dóciles a ser dominadas, básicamente. ¿Qué pasa con eso? Que lo que plantea en este texto el autor es que ahora se han dado cuenta de que efectivamente no era ese el punto, sino que hoy en día con las personas con tantas fuentes de información eh, ven dificultado su pensamiento. Y aquí es donde lo plantea. Dice, resulta que el hecho de estar informándonos permanentemente es lo que dificulta el pensamiento. Ahí es donde está planteando su punto de vista, lo que podríamos llamar una tesis. Y aquí se da esta relación de causa, dice, esto se da porque, y aquí es muy importante ese conector, el porque. Y aquí introduce la causa, porque es un conector causal, así que ojo con eso, siempre que lo encuentren, plantea lo que es una causa de algo anterior. La información que nos llega es efímera y es solapada rápidamente por otra. Ahí lo que está subrayado básicamente es lo que nos está planteando como causa de este fenómeno que está en negrita. El hecho de estar informándonos permanentemente es lo que dificulta el pensamiento. Esa es la tesis y lo anterior y lo que sale más adelante que está subrayado es la causa. Ese es un razonamiento causal, está explicando el por qué se produce un fenómeno que se está planteando como punto de vista. Espero que resulte un poco más claro que simplemente dar la definición de lo que es un modo de razonamiento argumentativo causal. Así que anoten este ejemplo, por favor, remárquenlo ahí, lo que yo marqué en negro, eso es la tesis, y más abajo está informando, o sea, no informando, está
planteando la causa de este fenómeno. Así que anoten todo, marquen todo esto y ténganlo ahí en su cuaderno porque va a ser importante para sus pruebas que son de aplicación. Por último tenemos el razonamiento por autoridad y ojo, esto también anótenlo todo por favor, todas las definiciones y los ejemplos porque les van a servir mucho. Tomen apuntes también de las explicaciones. Se recurre al prestigio que goza una autoridad o un experto en la materia y eso muy subrayado por favor, un experto en la materia para fundamentar la tesis, ya sea por medio de una cita o una reseña de su opinión. Puede citarse directamente la voz del experto o parafrasearlo, referirse a los estudios que ha hecho este personaje, esta persona de autoridad, experto en la materia. Ojo, experto en la materia. Ahora observemos estas tres imágenes, observen estas tres imágenes y pregúntense en qué ámbito del conocimiento los personajes que se presentan pueden ser considerados autoridad. ¿Por qué es relevante esto? Porque hay que considerar, tal como les remarcaba cuando veíamos la definición de este tipo de razonamiento argumentativo, tienen que ser expertos en el tema para que su voz sea válida en una argumentación. En este caso, primero tenemos al doctor Massa, que es básicamente un astrónomo, una persona muy relevante dentro de las ciencias chilenas. Por otro lado, tenemos a Isquia Siches, que es la presidenta del Colegio Médico. Y por último tenemos al entrenador y ex entrenador de la selección chilena, don Marcelo Bielsa. Tres personajes sumamente relevantes y de connotación pública y que por supuesto si uno los quiere incitar en un texto argumentativo obviamente tiene que ser algo relacionado a sus respectivas áreas. Ahora razonemos sobre lo siguiente, piensen, reflexionen. De acuerdo a lo planteado anteriormente a este tipo de razonamiento argumentativo, Alexis Sánchez es una autoridad válida para promocionar las cualidades de un teléfono celular. Mírenlo, acá lo tenemos en un afiche publicitario de una reconocida marca de telefonía móvil, Huawei. ¿Él es acaso un experto en telefonía, en aparatos electrónicos? No es un usuario más, por supuesto. ¿Será él una autoridad válida? Creo que la respuesta es bastante clara, así que se las dejo abierta para ustedes para que la reflexionen y sepan identificar esto en la publicidad, que también es donde también se busca convencer o persuadir. Se suelen utilizar figuras públicas muchas veces sin tener una relación directa con el producto que están promocionando. Así que da para reflexionar. Nosotros durante esta unidad también vamos a ver publicidad y propaganda, así que también vamos a retomar esto. Para cerrar esta clase, dado que me estoy extendiendo más de lo que debería, hoy aprendiste básicamente a conocer los 5 modos de razonamiento argumentativo, que eran aquellos por signos, por causa, por analogía, por generalización y por autoridad. La idea es que ustedes ya tengan todo esto en sus cuadernos anotados y vamos a ir trabajando clase a clase con textos reales para ir identificando distintos razonamientos y también retomar, ¿por qué no?, la estructura interna y la estructura externa de los textos argumentativos que ya vimos en clases. Así que ojo con esto, esta materia en sus cuadernos y vamos a seguir avanzando con el mejor de los ánimos. Les mando mis mejores deseos, espero que tengan un excelente día el día de hoy. Y para las niñas del primero A, con toda la humildad les envío esta clase, espero que les sea útil para ustedes y nos veremos el día de mañana. Lo digo metafóricamente, no nos veremos, pero estaremos presentes en estas clases. Que tengan un excelente día.